La literatura a veces nos muestra verdades tan crudas que preferimos ignorar. Y hoy vamos a sumergirnos en una historia que expone la realidad más oscura de la pobreza urbana en Latinoamérica. Y lo más impactante es que esta historia de 1955 sigue siendo tan relevante hoy como cuando se escribió. Las estadísticas muestran que más de 150 millones de niños en el mundo todavía trabajan en condiciones similares. ¿Sabes? Lo fascinante de los gallinazos sin plumas es cómo Ribeiro construye esta metáfora tan potente. Los niños, Efraín y Enrique, son como esas aves carroñeras que vemos en nuestras ciudades, pero, y esto es lo terrible, sin la libertad de poder volar. Y la forma en que describe el amanecer en Lima, con estos niños hurgando entre la basura, me hace pensar en los estudios recientes que muestran que aproximadamente el 20% de los niños en áreas urbanas marginales de Latinoamérica todavía viven en condiciones de pobreza extrema. El personaje del abuelo, Don Santos, representa algo más profundo que un simple antagonista. Es el producto de un sistema que ha normalizado la deshumanización. ¿Te das cuenta de que su obsesión con el cerdo es como una metáfora perfecta del capitalismo depredador? Es interesante que lo menciones así. ¿Cómo crees que esta representación del ciclo de la pobreza se relaciona con las estructuras económicas actuales? Mira, es como un microcosmos de lo que sucede a gran escala. El cerdo, que supuestamente representa la esperanza de prosperidad, termina consumiendo no solo los desperdicios, sino también la dignidad y el futuro de estos niños. Es similar a cómo las estadísticas muestran que el 1% más rico acumula el 82% de la riqueza mundial. Y la enfermedad de Enrique en la historia actúa como un catalizador que expone toda la crueldad del sistema. Exactamente. Y lo más devastador es que estudios recientes muestran que las enfermedades relacionadas con la pobreza siguen afectando desproporcionadamente a los niños en situación de calle. Es como si Ribeiro hubiera predicho un ciclo que seguimos sin poder romper. La forma en que maneja el tiempo en la narrativa también es brillante. Cada momento de sufrimiento se siente eterno, como las 12 a 14 horas diarias que muchos niños trabajadores tienen que soportar. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? La resistencia de estos hermanos. A pesar de todo, mantienen su humanidad. Los estudios psicológicos muestran que estos vínculos fraternales son cruciales para la supervivencia en situaciones de extrema pobreza. Es como si Ribeiro nos estuviera mostrando que incluso en las circunstancias más oscuras, existe una luz de esperanza. Exactamente. Y los datos actuales lo confirman. Las comunidades más resilientes son aquellas donde los lazos familiares y sociales se mantienen fuertes a pesar de la adversidad. Es lo que los sociólogos llaman capital social de supervivencia. La técnica narrativa de Ribeiro, tan precisa y sin adornos, hace que cada detalle sea más impactante. Como cuando describe el muladar, casi puedes oler la descomposición. Y esa economía del lenguaje refleja la propia escasez que viven los personajes. Es fascinante cómo la forma literaria complementa el contenido. Los estudios literarios modernos señalan que este estilo influyó en toda una generación de escritores latinoamericanos. Y después de casi 70 años, la historia sigue resonando con una fuerza brutal. Porque las estadísticas son devastadoras. Más de 700 millones de personas en el mundo siguen viviendo en pobreza extrema. Es como si cada Efraín y Enrique de 1955 se hubiera multiplicado por miles. La pregunta es, ¿qué podemos hacer con estas realidades que la literatura nos obliga a ver? Mira, los expertos en desarrollo social sugieren que la clave está en romper estos ciclos intergeneracionales de pobreza. Necesitamos políticas que protejan a la infancia, que garanticen educación, que aseguren que ningún niño tenga que ser un gallinazo sin plumas. Y mientras tanto, historias como esta siguen siendo un testimonio poderoso de la resistencia humana. Y quizás ese sea el verdadero poder de la literatura. No solo nos muestra la realidad, sino que nos impulsa a cambiarla. Como dijo Eduardo Galeano, la utopía está en el horizonte, sirve para caminar.